International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión remota del Comité de Jóvenes Árbitros Jalisco, deseando ustedes un próspero y saludable 2021. Les recordamos que las reuniones de ICC México se rigen bajo el protocolo de competencia de nuestra organización, que se encuentra integrada en nuestra convocatoria. Con respecto a esta sesión, les pedimos por favor registrar su participación con nombre y apellido y mantener su micrófono en silencio. Al finalizar las exposiciones, tendremos oportunidad de recibir sus preguntas por medio del chat de esta plataforma. Asimismo, les recordamos que esta sesión podrá ser grabada. Sin más, damos inicio a nuestra sesión, para lo cual le cedo la palabra a Verónica Esquivel, presidenta de nuestro Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Adelante, Vero, por favor. Muchas gracias, Lau. Pues bienvenidos a todos. Es un gusto estar este 2021 ya aquí con todos ustedes, dándole bienvenida al año y esperemos que sea un año lleno de eventos y que próximamente podamos empezar a tener también eventos presenciales para pues seguir en contacto, ¿no? Por lo pronto me encanta ver sus cámaras, ver a tantas caras conocidas ya conectándose, varios nombres ahí en el chat de participantes a esta increíble sesión. Aprovecho también que estamos iniciando el año para invitarlos de una vez a nuestro próximo evento, que se lo vayan reservando en su agenda, que va a ser el próximo martes 2 de febrero, donde trataremos el tema de arbitraje comercial como medio alterno de solución de controversias ante los conflictos derivados de las disputas concursales. Tema interesantísimo, igual que lo será este, que ya vemos que estamos alcanzando un excelente quórum. Y será en el mismo horario. Entonces, pues los invitamos a que hagan su registro. Finalmente, pues no me queda más que agradecerles al Comité de Jóvenes Árbitros de Jalisco por organizar este evento, a Nora Cabrera, a Emilio, a Betty Valladolid y claramente pues a nuestros expositores que hoy nos acompañan y que les cedo la palabra a Beatriz Valladolid para que me ayude presentándolos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Vero, Laurita. Qué gusto verlos a todos. Una de las ventajas de esta pandemia pues es podernos conectar de diferentes ciudades, todos al mismo tiempo sin tener que viajar. Pues es un gusto poderlos ver, aunque sea virtualmente. Pues sin duda una de las ventajas del arbitraje es la flexibilidad del procedimiento arbitral. La flexibilidad de este procedimiento frente a un procedimiento judicial convencional. Y pues esa flexibilidad se ve reflejada en el interrogatorio que podemos hacer en el arbitraje. Y ese es el tema que nos tiene aquí el día de hoy. Y les tenemos excelentes expositores con mucha experiencia y además aprovechando esta virtualidad pues de contextos internacionales. Se los presento. Tenemos a Valentina Álamo. Valentina Álamo es asociada en la firma Cuatro Casas en Chile. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, cuenta con un LLM en Transnational Arbitration and Dispute Settlement por la Escuela Sciences Po en París. También es miembro fundador y parte del comité ejecutivo de Santiago Very Young Arbitration Practitioners. Muchas gracias, Valentina. Tenemos también a Sofía Villalta. Sofía es asociada en la firma legal Batalla. Es abogada por la Universidad de Costa Rica. Es presidenta de la Asociación Costa Rican Young Arbitrators. Es miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes en Arbitraje y del Grupo de Árbitros Jóvenes de ICC Costa Rica. Muchas gracias, Sofía. También tenemos a Rodrigo Zamora. Rodrigo es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es maestro por la Universidad de Nueva York. Está admitido para ejercer en México y en Nueva York. Y además se desempeña como abogado de parte y como árbitro. Pues sin más, le damos inicio a este tema. Valentina, muchas gracias por acompañarnos desde Chile. Además, entendemos que en Chile ya es de noche, entonces pues, muchas gracias por este esfuerzo adicional y por esta desvelada. Entendemos que en el arbitraje podemos hacer un interrogatorio a una parte, lo que aquí conocemos como confesional, o a un testigo o a un perito. Para adentrarnos en este tema, ¿nos podrías dar una introducción, una plática general sobre el interrogatorio que podemos hacer a testigos y a partes?
Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias. Aprovecho este momento para agradecer la invitación al Comité de Jóvenes Árbitros de la CCI de Jalisco. Estoy muy honrada por la invitación y de estar aquí con ustedes. Efectivamente es de noche aquí ya en Santiago, pero no hay problema, no es tan tarde, está recién anocheciendo. Sí, efectivamente yo quería partir con un poco una introducción del interrogatorio, enfocándome en el interrogatorio de testigos y el procedimiento de evidencia testifical en el arbitraje. Entonces, respecto de eso, yo quería ir enfocándome en ciertos puntos a modo introductorio que tienen que ver con el procedimiento arbitral, o sea, con el procedimiento, perdón, de declaración de testigos en el arbitraje, y ahí se va a ir haciendo, a medida que vamos avanzando, se van a ir haciendo atendibles algunos puntos que tienen que ver con la diferencia entre el procedimiento arbitral y el procedimiento judicial civil, al que muchos de nosotros también estamos acostumbrados. Entonces voy a partir señalando algo que es obvio y que es evidente, pero que no deja de ser importante en el arbitraje, y es que la audiencia de pruebas, y con esto la declaración y el interrogatorio de los testigos, es un momento clave para la resolución de la disputa. ¿Y por qué? A pesar de ser muy evidente, porque claramente el tribunal arbitral, al momento de interrogar a los testigos y al momento de presentarse a los testigos, tiene una versión directa con el contexto fáctico de la disputa que es explicada a los testigos. Pero ¿por qué es importante en el arbitraje? Porque no sé cómo será en México y en otros ordenamientos, pero por lo menos en Chile hace mucho tiempo que los jueces civiles dejaron de escuchar directamente las declaraciones del testigo y son tomadas por un auxiliar de la Administración de Justicia que se llama receptor. Entonces, en el arbitraje cobra más relevancia la declaración y el interrogatorio de los testigos, porque tenemos al tribunal ahí en una audiencia, hoy día quizás por Zoom, dada esta nueva normalidad, pero que es un tema que, si bien parece bastante evidente, me parece que no hay que perderlo de vista cuando hablemos de estos temas. Ahora, cuando hablamos de interrogatorio de testigos, ¿existe un procedimiento? En realidad no, hay que recordar que, y tal como adelantaba Beatriz, una de las gracias del arbitraje es la flexibilidad de procedimiento que tiene que ver con los acuerdos de las partes para llevar a cabo el arbitraje, que dependerá también o del acuerdo de las partes directo o de la introducción de algún reglamento procesal de arbitraje aplicable que tenga reglas sobre este punto. Entonces, cuando se habla de procedimientos se puede hablar más de prácticas comunes que de reglas inamovibles, justamente por esta flexibilidad del arbitraje que nos puede llevar a adoptar distintos métodos y distintos mecanismos para llevar a cabo o para rendir la prueba en un arbitraje. Además, no hay que perder de vista que el procedimiento va a depender también si estamos hablando de un arbitraje doméstico o de un arbitraje internacional, por temas de práctica, por temas de cultura forense, por temas de la elección del reglamento de arbitraje, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo voy a enfocarme un poquito más en el arbitraje internacional, porque en el arbitraje doméstico tiene que ver más con la práctica local, sobre todo cuando en un arbitraje doméstico todos los abogados y las partes son del mismo país, y no creo que les interese particularmente solamente el tema de Chile. Entonces voy a enfocarme un poquito más en el arbitraje internacional, y voy a ir yendo como a los puntos que van llevando a cabo desde el inicio el procedimiento para terminar en el interrogatorio del testigo. En primer lugar, ¿cómo se presenta la declaración testimonial? Bueno, hay dos formas, ¿cierto? La declaración testimonial puede ser presentada de forma oral en la audiencia o puede ser presentada de forma escrita, lo que se llama written statement o affidavit en el derecho de Estados Unidos o anglosajón, que no necesariamente tiene las mismas connotaciones técnicas legales, pero es un ejemplo. Y la práctica, yo creo que más reciente y que está más como asentada
es la de esta presentación escrita, siguiendo la regla de que en el arbitraje internacional uno presenta junto con sus memoriales de demanda o de contestación toda la prueba en apoyo de su postura, ya sea sus documentos, sus declaraciones testimoniales y eventualmente informes periciales de parte. Ahora bien, la demanda se presenta, perdón, la declaración se presenta junto con la demanda, puede presentarse también, y esto es una de las, creo yo, ventajas que otorga esta forma y este procedimiento, es que se puede presentar eventualmente en un escrito de réplica o de dúplica una segunda declaración testimonial del testigo, que refute o que vaya a contradecir los argumentos, digamos, del escrito de la contraparte, o incluso se puede presentar en una segunda ronda de escritos las declaraciones de un testigo que no haya sido presentado, por ejemplo, en el memorial de demanda, siguiendo esta regla de que uno responde, digamos, a los nuevos argumentos que haya hecho la contraparte. Ahora, hay algunas normas que tienen que ver con el contenido de la declaración. En esta declaración escrita, la individualización del testigo, dependiendo de cuáles sean las normas que hayan acordado las partes o el tribunal arbitral, generalmente su relación pasada o presente con las partes, si es que la hay. Obviamente el core de la declaración, que es el relato de los hechos, la fuente de información como le consta del conocimiento, eventualmente una manifestación del idioma en que se hace la declaración, si es que esta presenta traducción y cuál será el idioma en que el testigo se siente cómodo para declarar, y obviamente formalidades como firma, fecha y lugar. Ahora, un punto importante, ¿quiénes pueden declarar? ¿Quiénes pueden declarar en un arbitraje? Y aquí es importante porque hay diferencias claves respecto de la declaración de los testigos hechos en el procedimiento civil. Por ejemplo, un primer punto importante, y es algo que adelantaba ya Beatriz en su introducción, es el hecho de que en arbitraje en general no existe lo que nosotros llamamos prueba confesional o confesión de parte, sino que hay solamente una forma de declaración de personas que tienen conocimiento de los hechos relevantes de la disputa, que es por medio de la declaración de testigos. Así, por ejemplo, no se hace esta distinción en Chile, probablemente en México tiene que ser algo parecido, pero aquel que es parte no puede declarar como testigo, porque se define como testigo un tercero independiente, y hay ciertas disposiciones de quién se considera parte en caso de que, por ejemplo, hablando de una persona jurídica, nada se haya dicho. En este punto es importante, por ejemplo, tomar algunos instrumentos de soft law que nos permiten tirar algunas líneas y algunas orientaciones sobre este punto. Las reglas de la IVA sobre práctica de prueba establecen respecto de los testigos que, y voy a leer, cualquier persona, incluyendo una parte o un directivo, empleado u otro representante de la misma podrá testificar. Entonces se establece más o menos este principio general de que tanto parte como tercero ajeno a las partes entran en la categoría de testigo para efectos de dar esta declaración. Otra diferencia importante que también hay respecto de los procedimientos judiciales es que muchas veces nuestros procedimientos en nuestros códigos tienen prohibiciones respecto de personas que no pueden declarar como testigos porque no califican, ¿cierto? Porque no tienen este estándar de objetividad, de neutralidad, de ser un tercero. Los ejemplos típicos son aquellas personas que tienen relaciones de parentesco con las partes o aquellos que son sus empleados. Nuevamente, las reglas de la IVA nos permiten que esa distinción se difumine, se pierda, y en este sentido, estas reglas de los procedimientos civiles generalmente tienen que ver con la admisibilidad de la prueba, es decir, no se admiten este tipo de testigos, están prohibidos, no se admite la parte. En cambio, en el arbitraje, en principio, la regla es que se admiten, sin perjuicio de que obviamente, y como probablemente saldrá a lo largo de esta conversación, los abogados pueden y en principio deben no solamente interrogar a los testigos sobre los relatos, sobre los hechos que están relatando, sino que además tienen el objetivo de minar la credibilidad del testigo, cuando pueden demostrar que dicha dependencia laboral, por ejemplo, afecta su neutralidad o su objetividad. Pero ya en arbitraje se ve que es un punto más de fondo, ¿cierto?
valor probatorio de la declaración testimonial, más que un tema de admisibilidad en principio. Ahora bien, una vez que nosotros hemos presentado, estamos en el arbitraje y ya cada parte presentó sus testigos en apoyo a sus memoriales de demanda, contestación, segunda ronda de memoriales, etc. La determinación de los testigos que declaran en la audiencia también tiene un poco de distinción respecto de lo que ocurre generalmente en los procedimientos civiles, porque en los juicios civiles generalmente la parte que presenta a los testigos lleva a los testigos que quiere a declarar en el día de la audiencia ante el juez o el receptor en el caso chileno. En cambio, en arbitraje, la práctica que se usa es que antes de la audiencia las partes deciden cuál es el testigo de la contraparte que desean contrainterrogar. Dado que la parte que presenta a sus testigos ya los han presentado esto, ya han declarado, consta en el expediente una declaración testimonial de ellos, ahora es la parte contraria la que decide cuáles de esos testigos son los que quiere efectivamente contrainterrogar con el objeto de contradecirlos, minar su credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente, en el procedimiento arbitral hay un plazo en que las partes hacen y notifican esta elección. Y luego, bueno, llegamos a la audiencia de prueba. Aquí, de nuevo, no hay reglas inamovibles y fijadas de manera permanente, va a depender de las partes. Generalmente hay una audiencia antes de la prueba en que las partes se ponen de acuerdo con la metodología de interrogatorio, etcétera, si van a usar chest cloak, si no van a usar chest cloak, si es que los testigos pueden o no pueden estar presentes en el contrainterrogatorio de los otros testigos, etcétera, pero algunas reglas generales que más o menos se repiten y que podríamos decir que son bastante comunes, es que, bueno, primero se interrogan los testigos de la demandante, luego los testigos de la demandada, y respecto de cada testigo se sigue un procedimiento más o menos estándar. El tribunal arbitral va a recibir al testigo, va a confirmar su identidad, por supuesto, va a solicitarle que confirme que va a declarar en forma veraz. No se usa generalmente, yo no lo he visto mucho juramento o promesa de decir la verdad, sino que simplemente se le pide una confirmación al testigo. Y ya entramos de lleno en lo que es el tipo de interrogatorio. Tenemos generalmente 3 o 4 etapas. Uno sería el interrogatorio directo, que es lo que se llama direct interrogation, o direct examination, que es el que hace el abogado de la parte que presenta al testigo. Y si se trata de un testigo que ya ha presentado su declaración escrita, esta examinación directa va a ser más o menos breve, ¿cierto? Va a ser más o menos corta, generalmente limitada a pedirle al testigo que confirme el contenido de su declaración o eventualmente haga alguna corrección o alguna precisión que se considere que sea del caso ser. Terminada esta primera etapa, que generalmente es muy corta, vamos a ver que quizás en el caso de los peritos toma otro tipo de procedimiento, viene el contrainterrogatorio, lo que se llama el cross-examination, que este ya es el core de la audiencia de prueba, ¿cierto? Este es el momento clave en que el testigo de la contraparte, en que el abogado de la contraparte que presenta al testigo va a buscar ahí con el objetivo de ya sea minar su credibilidad por no ser neutro o derechamente ir en su declaración testimonial a tratar de que se contradiga, ¿cierto? A tratar de que ojalá admita hechos que son contrarios al interés de la parte que lo ha presentado. Y ahí, bueno, se pueden dar variadas cosas, se pueden presentar testigos hostiles, entiendo que ya van a hablar de eso después, y esto es básicamente lo que constituye el interrogatorio de los testigos mismos. Después hay una tercera etapa que generalmente se hace, que es el redirect, o sea, que es que el abogado que presenta al testigo puede dirigirle nuevas preguntas para que aclare o rectifique puntos, generalmente limitados al contenido y a las preguntas que hayan salido en el cross. Y después, a veces, esto no lo veo tanto, pero a veces lo he visto que hay un recross, o sea, que se le permite nuevamente al abogado contrario volver a insistir en algunos puntos que le pareció que quizás podían profundizarse un poco más.
Y esto es en principio, espero no haberme pasado mucho del tiempo, esto es en principio como una introducción de cómo funciona el procedimiento de interrogatorio de testigos en arbitraje y la práctica que me ha tocado a mí seguir en arbitraje internacional. Muchas gracias, Valentina. Les comento a todos nuestros asistentes que al final de unas primeras preguntas a nuestros ponentes para tratar el tema, abriremos la posibilidad de que ustedes puedan hacerles preguntas directamente a ellos, pues aprovechando esta virtualidad, o bien, si prefieren, nos pueden hacer llegar sus preguntas en el chat. Sofía, pues ya que Valentina nos dio un panorama sobre el interrogatorio de las partes, de los testigos, ¿nos podrías platicar un poco sobre el interrogatorio de los peritos? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Beatriz. Bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle al Comité de Jóvenes Árbitros de Jalisco y a ICC México por la invitación. Para mí es un honor estar hoy con ustedes, aprovechando la virtualidad y compartiendo con tantas personas. Bueno, sobre el interrogatorio de peritos, podríamos hacer un congreso sobre este tema porque es muy amplio, tiene muchos matices y como todo en la profesión depende. Pero voy a tratar de ser concreta y darles una pincelada sobre los aspectos que al menos yo consideré más relevantes sobre el interrogatorio de peritos y cómo se puede conducir o algunos consejos para poder preparar un interrogatorio. Entonces, bueno, primero, ¿qué es un perito? Tal vez esto es algo muy básico, pero al final el perito es un experto con conocimientos técnicos, científicos o prácticos que normalmente se encarga de brindarle a un juzgador, sea un árbitro, sea un juez, sea un adjudicador o cualquier tercero a cargo de resolver una controversia, los puntos litigiosos en cuanto a su conocimiento. ¿Y por qué aquí depende? Bueno, no voy a entrar a hablar sobre este tema ampliamente, pero incluso a nivel internacional se está cuestionando si pueden haber peritos en derecho. Es decir, un experto en alguna rama específica de algún derecho de algún país que preste su conocimiento técnico para esclarecer algún punto controvertido sobre interpretación legal. Y ahí es donde les digo que todo depende, porque a pesar de que el perito tradicionalmente se ha contemplado como una persona que tiene conocimientos técnicos ajenos al derecho y que el juez es perito en derecho, pues bueno, ahí está esa discusión a nivel internacional y les dejo como esa pincelada en caso de que en algún momento les toque en su ejercicio profesional toparse con algo así. También hay una diferencia entre lo que es un perito, un testigo y un testigo perito. Y a veces esas diferencias tal vez tan conceptuales nos parecen superfluas, pero sí es importante tenerlas en cuenta a la hora de nosotros plantear nuestro caso. Bueno, ya sobre el testigo no voy a ahondar porque ya Valentina lo hizo maravillosamente, pero sí es importante tomar en cuenta que existe la posibilidad de que hayan testigos peritos y esas son personas que tienen un conocimiento técnico, pero además pueden referirse sobre los hechos de la controversia. Eso pasa mucho, por ejemplo, en casos muy complejos, como por ejemplo los de construcción, en los que normalmente los ingenieros a cargo de la obra tienen pues obviamente todo el conocimiento sobre sus diferentes ramas, pero además estuvieron en sitio persiguiendo absolutamente todo lo que sucedía. Entonces, esta diferenciación o esta variación de perito también es importante contemplarla, porque por lo menos a nivel judicial en algunos países no se permite que el testigo manifieste cuestiones técnicas ni que el perito se refiera sobre hechos. Entonces ahí también es importante tomarlo en cuenta en general en nuestro ejercicio profesional. Sobre el peritaje ya propiamente es importante tomar en cuenta que normalmente los peritos presentan un informe pericial que es un documento y luego hay una audiencia en la que se les convoca para que confirmen el contenido de ese informe, se amplíe y se esclarezcan cualquier consulta que pueda tener las partes o los árbitros, en este caso, ¿verdad? Normalmente en las audiencias se dedica unos minutos iniciales para que el perito confirme lo que indicó y posteriormente se realiza el interrogatorio. Ahora bien, me voy a retroceder un paso y es qué se necesita o qué se recomienda para preparar un buen interrogatorio, que es obviamente un paso antes de la audiencia. Y aquí quiero recalcar mucho el tema de la preparación.
Normalmente cuando empleamos el uso de peritos es porque nos encontramos en un caso de cierta complejidad que requiere el conocimiento técnico de un experto que nos va a colaborar a probar nuestra teoría del caso. Entonces, normalmente en cualquier caso obviamente tenemos que prepararnos, pero en casos tan complejos pues obviamente la preparación siempre va a ser vital. Entonces, al momento en que nosotros recibimos el informe pericial de nuestra contraparte, pues obviamente tenemos que leerlo, tenemos que analizarlo y normalmente pues los abogados tal vez por su experiencia o su carrera profesional pues han tenido oportunidad de aprender pues de muchas materias y muchas áreas, pero pues obviamente no somos expertos. Entonces aquí hay que dejar el ego un poquito de lado y consultarle a nuestros expertos, ya sea que nosotros nombramos a un perito para el mismo tema o contratar a otra persona, a un experto para que nos colabore a entender este informe pericial si es que es muy técnico. ¿Y qué es lo que vamos a buscar aquí? Si hay inconsistencias, si hay contradicciones o si hay algún error en la metodología que nosotros podamos tomar ventaja para el momento de realizar el interrogatorio. Además de eso, pues aquí también hay que tratar de entender y comprender los alcances del informe, por lo que también es muy importante tomar en cuenta qué fue lo que se solicitó. Esto también es muy importante, ¿verdad? Porque a veces me ha pasado en algunos casos que, bueno, en un caso en concreto me pasó, pero ese fue en un proceso judicial, pero creo que el ejemplo es muy atinado porque la contraparte ofreció un peritaje, se nombró el perito, en la terna del Poder Judicial, era un proceso judicial, y el peritaje no salió a su favor. Entonces, ellos lo que intentaron para restar credibilidad fue que el perito no cubrió algunos aspectos que se tuvieron que haber cubierto. Sin embargo, no se le solicitó a él que cubriera esos aspectos. Entonces, también ver qué se pidió es sumamente importante. Adicionalmente, hay que hacer nuestra labor de investigación que se conoce como estoquear. Básicamente tenemos que estoquear a nuestro perito, al perito de la contraparte, saber cuáles son sus circunstancias personales, su background como profesional y también como persona. ¿Por qué? Porque el tema de la credibilidad es un aspecto que se puede cuestionar en el interrogatorio y por supuesto la cercanía que puede tener el perito con la parte o la firma. Hay todo un cuestionamiento sobre el deber de imparcialidad e independencia de los peritos, hay posturas encontradas, pues se indica que obviamente si hay una imparcialidad e independencia, pero que hasta cierto punto el perito pues viene a resaltar o reforzar tu postura y estrategia del caso. Entonces, bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero es un aspecto que sí tenemos que tomar en cuenta y es un consejo que yo les doy: investiguen quién es la persona que rindió esta declaración, porque incluso podemos revisar artículos o publicaciones que ha hecho y ver si se ha contradicho en artículos académicos y con el trabajo que ahora presenta. Además, si vemos que no tiene mucho trabajo o no ha desempeñado muchas labores en el área de expertise que se le está pidiendo, pues también podemos atacar un poco ahí como la competencia y la idoneidad de esta persona. Vamos a revisar cuánto me queda tiempo para que Beatriz no me saque la tarjeta roja. Bueno, ya después de haber hecho todo este análisis, pues hay que decidir si interrogamos o no, y ahí pues casi que siempre es obligatorio interrogar porque el cliente quiere, pero no siempre es lo que el cliente quiere, y hay una frase muy certera que aplica, yo creo que a todo interrogatorio, no solamente de peritos, y es que a veces la mejor pregunta es la que no se hace. Entonces, si nosotros no nos sentimos confortables, el peritaje está muy sólido y, digamos, a nivel de nuestro experto, la persona que nosotros nos está acompañando en esta labor, nos indica que pues la metodología es correcta, que los resultados son correctos y que tal vez la postura no, o sea, no se va a evidenciar, digamos, una falencia, entonces tal vez a veces es mejor reestructurar la estrategia y ver cómo podemos atacar el informe pericial evitando el interrogatorio. Ahora, en caso que decidamos interrogar, pues tengo como 4 tips básicos, sencillos, muy rápidos a la hora del momento en que nos encontramos ahí. Obviamente la preparación es uno de ellos y es el básico, no se puede improvisar. A veces con los testigos nos podemos dar ese lujo porque como conocemos los hechos y muchas veces los abogados no sabemos el caso, las pruebas de memoria y dominamos muchísimo el expediente y podemos fácilmente navegar en el interrogatorio, pero en un peritaje es mucho menos probable que sea tan fácil navegar por el tema técnico, el contenido técnico.
Además, tiene que haber la claridad en el objetivo de por qué yo voy a hacer ese interrogatorio. ¿Qué quiero sacar yo de hacerlo? Porque si yo me establezco 1000 objetivos, al final se va a perder el foco de atención y debemos recordar que ahora, pues, digamos, si fuera una audiencia virtual, es mucho más importante ser como concretos y al grano para poder mantener la atención de nuestros oyentes o de nuestros interlocutores, que al final van a ser los árbitros. Tiene que haber flexibilidad, y con esto no me quiero contradecir en el sentido de que no podemos improvisar, sino en el sentido de que nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a cómo se va estructurando o se va desarrollando la audiencia. No hay nada más feo, por decirlo en un lenguaje coloquial, que tal vez el testigo o el perito está diciendo algo y nosotros, por seguir la estructura que llevábamos planteada, no estamos escuchando lo que nos está diciendo y estamos desaprovechando la oportunidad para sacarle punta o filo a las cosas que nos interesan y hacer que se luzca el testigo o el perito si es de nuestro lado, o evitar que se luzca si es de la contraparte. Y por último, el tema de la credibilidad es algo muy importante, porque es una oportunidad en la que el tribunal nos está escuchando a nosotros. Entonces también, como nosotros como profesionales no podemos ser hostiles con el perito, ni mucho menos pelearnos con él porque no esté dando la respuesta que nosotros queremos. Y ahí también entra el tema de la credibilidad de nosotros como profesionales y la oportunidad y el aprovechar que el tribunal nos está escuchando para cumplir nuestro objetivo planteado. Nada más ya para cerrar, ¿qué temas puedo yo tratar de atacar en un peritaje? La falta de experiencia del perito. Si hice mi análisis y lo estoqué correctamente en redes sociales, en todos los aspectos académicos, voy a poder hacer énfasis a que no tiene la experiencia necesaria, no tiene los años necesarios, nunca había hecho una pericia de este tipo. También se puede cuestionar la metodología aplicada, y ahí es donde es muy importante tomar en cuenta el apoyo de los profesionales con los que nosotros nos integramos, por qué esa metodología no era la mejor o qué falencias a la hora de aplicar la metodología existe. Normalmente en los informes los expertos indican limitaciones que tuvieron, entonces hay que revisar esas limitaciones y verlas con un ojo muy crítico para ver si ahí se puede echar mano a la parte del interrogatorio. Que hubo un deficiente planteamiento del problema, no se atendió lo que se solicitó, que las conclusiones del dictamen fueron erróneas, que hubo errores en cálculos, o en general las premisas establecidas no fueron las correctas. Y por supuesto también si hay algún tema de parcialidad, es algo que también se puede aprovechar bastante. Tenía ahí como algunos artículos que quería citarles, pero respecto al tiempo, nada más se los voy a mencionar para que también ustedes los anoten por ahí, y si quieren investigar más sobre este tema lo hagan. Bueno, no solamente está el reglamento de la ICC que regula estos temas, es súper importante tomar en cuenta cuál es la normativa que aplica para entender cómo se va a llevar a cabo ese interrogatorio. Puede realizarse, como ya les indiqué, el perito presenta su informe y posteriormente se hace una audiencia en donde se le pide que aclare o que confirme su informe, y luego las partes y el árbitro le hacen consultas, pero puede que incluso los reglamentos dispongan que no es necesario llamarlo, que queda a criterio del tribunal si lo determina como pertinente o no. Entonces eso es algo muy importante a tomar en consideración a la hora de plantear la estrategia del caso. Y también están las reglas de la EVA sobre práctica de la prueba, que es norma soft law, pero cada vez se está aplicando más en los arbitrajes a nivel internacional, entonces es súper importante que las tomen en cuenta. Y bueno, ahí como dato, el reglamento de arbitraje de la ICC sufrió una modificación este año, entonces nada más que en temas el año pasado, pero en temas de peritaje quedó casi exactamente igual, sino en todo caso la última versión que aplica es la de marzo del 2017, para que lo tomen en cuenta. En la página de ICC hay un documento comparativo donde pueden ver los cambios, y si este tema les interesa, para que lo investiguen. Y finalmente también la ICC tiene un reglamento sobre peritos, porque la ICC brinda servicios para propuesta de peritos y terceros, para el nombramiento de peritos y terceros y para la administración de procedimientos de arbitraje, de peritaje. Entonces, para que lo revisen si es de su interés. Con esto terminaría, y cualquier cosa quedo atenta a las preguntas, bueno, de Beatriz y por supuesto del público, por si quieren que conversemos un poquillo más sobre esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Pues bueno, ya con una introducción a los interrogatorios de las partes, de los testigos, de los peritos, Rodrigo, aprovechando tu experiencia en estos temas, ¿nos podrías platicar de cuestiones prácticas? O sea, si
si nosotros somos, por ejemplo, un abogado de parte, pues, ¿por dónde empezamos a hacer, a diseñar este interrogatorio o este cuestionario, ¿no? ¿Cómo se hace? Y bueno, también preguntarte si hay alguna formalidad que deban cumplir las preguntas. Los que tenemos previa experiencia en procedimientos judiciales, pues tenemos muy marcado esta regla de que las preguntas no pueden ser insidiosas, no pueden tener dos hechos, tienen que estar perfectamente relacionadas con los hechos que plasmaste en tu demanda. ¿Qué pasa en el arbitraje? ¿Cómo se hace? Hombre, gracias Betty y también gracias al Comité de Jalisco por invitarme de Cachirul al grupo de jóvenes abogados y un gustazo estar con Sofía y con Valentina. Mil gracias. Digo, yo creo que lo que podemos hacer aquí es comentar algunas experiencias prácticas y como decías, ¿por dónde empieza? Por el principio. Y la práctica, al menos en México, es que hay muy poco trabajo de preparación de peritos y testigos, uno antes de la audiencia y siquiera para la audiencia tampoco son pruebas que requieran una gran preparación. En el arbitraje, por el sistema que nos platicaron Valentina y Sofía, es exactamente lo opuesto. O sea, en el momento en que tú presentas a un testigo frente a un tribunal arbitral, sabes que le van a hacer una enorme cantidad de preguntas, lo mismo a un perito, lo estás abriendo, lo estás exponiendo, cosa distinta que sucede en un procedimiento judicial. Entonces, tu planeación tiene que iniciar desde el día cero. Y cuando digo el día cero, por ejemplo, vamos a tomar el caso de los testigos. Cuando tú estás pensando en un litigio judicial, ¿quiénes pueden ser tus testigos? Pues normalmente pones 2, 3 nombres en una demanda o en contestación. No te preocupa mucho su personalidad, sus conocimientos, su presencia, porque va a ir a una audiencia, le van a hacer 3 preguntas. Probablemente, subrayo, y más ahora con la oralidad, el juez podrá o no estar presente, pero además no te importa porque después de eso viene la apelación, después viene el amparo, y para cuando el amparo esté leyendo un acta, si tu testigo se estaba quebrando de miedo o estaba presentando bien sus respuestas, pues nadie lo va a saber nunca porque está en un acta. En el arbitraje es exactamente lo opuesto. O sea, en el arbitraje los árbitros van a estar viendo presencialmente, al menos antes de la pandemia, a los testigos, a los peritos. Ahora lo estamos viendo en las pantallas tamaño televisión y estás viendo cada reacción, cada tic, cada movimiento, cada sorpresa que hace el testigo, lo estás viendo en pantallas de 70 pulgadas, con lo cual también ahora con estas nuevas modalidades te das mucha mayor cuenta de qué está pasando con el testigo. Entonces, cuando empiezas a seleccionar testigos, cuando empiezas a seleccionar peritos, tienes no nada más que pensar en alguien que conozca los hechos del caso o que sea experto en el caso de los peritos, sino también que sea alguien que tenga esa capacidad de sentarse frente a un tribunal arbitral, contestar preguntas. No deja de ser un escenario al cual muchas de estas personas les va a tocar una vez en su vida, no están acostumbrados a esto. Entonces, de repente sentar a una persona y que haya 30 gentes alrededor, videocámara, estenógrafo, y empiece a contestar, es intimidante, y entonces tiene que ser alguien que lo sepa hacer. Puedes tener a un premio Nobel como perito, pero si el señor no sabe contestar preguntas, es terrible perito. Entonces tienes que empezar a trabajar todo eso desde el principio. También en el caso de los testigos, como ya nos decía Valentina, se presenta una declaración escrita. Entonces, desde que redactas esa declaración, ya estás de alguna manera limitando o estableciendo los parámetros de cuáles son los temas que le pueden preguntar. Si tú por descuido o por ambición a un solo testigo le pones 20 temas y de esos 20 la verdad es que 10 no le constan, va a salir en la audiencia, le van a decir, ¿por qué usted puso acá esto? Yo, por ejemplo, estuve en una audiencia de árbitro hace 6 meses donde a todos los testigos, ninguno de los cuales era abogado, todos hacían apreciaciones y comentarios de un expediente judicial. Entonces, un mecánico decía, es que yo viendo la sentencia del juzgado octavo mercantil de no sé dónde, considero que esa sentencia me daba el derecho a hacer algo. Bueno, no duró 2 preguntas ninguno de esos testigos cuando alguien le dijo, ¿usted vio esa sentencia? No. Entonces, ¿por qué lo puso? ¿Qué sabe usted de derecho? Nada. En fin, todo ese tipo de temas los vas preparando desde que vas redactando tu declaración. Tema 1. Del otro lado, cuando recibes las declaraciones de los testigos de la contraparte,
uno empieza a saber, como decía, no nada más lo que dice, sino lo que no dice. Y el problema es que a veces en lo que no dices es donde está lo más interesante y tienes entonces que empezar a ver si quieres pedirle al tribunal que llame a ese testigo, pero no nada más para lo que ya lo está tratando de proteger la otra parte, sino también para tratar de ampliar su testimonio. Entonces vas preparando ese tipo de temas. Y yo siempre he dicho que una de las grandes bellezas del arbitraje es la audiencia de interrogatorio. Para los que hemos litigado muchos años, al menos en México, es una habilidad que hemos ido aprendiendo recientemente, es una habilidad que no tenemos en la práctica judicial mexicana. Entonces, te pones a hacer toda una estrategia de guerra literalmente para la audiencia. Piensa en temas como los siguientes. Si mi contrario ofreció a 6 testigos y yo los voy a contrainterrogar, quiero saber o yo quiero empezar a planear con quién empiezo y cuál va a ser el orden que yo quiero seguir de testigos y con quién acabo. Entonces tienes que decir, a ver, ¿cómo le puedo presentar mejor mi interrogatorio a los árbitros? ¿Dónde quiero dar mis mejores golpes? Si tengo un gran testigo, no quiero que la agenda, por ejemplo, de la audiencia me lo pongan el jueves a las 8 de la noche cuando ya los árbitros no saben ni cómo se llaman ni se van a acordar qué dijo. No, prefiero mejor ahí meter a un testigo que no me importa tanto y el viernes a las 9 de la mañana meto, que es el último día de la audiencia, meto un buen testigo. O con qué orden quiero ir viendo los temas, por dar una idea. 2, ya que tienes al testigo sentado, entras en el mismo escenario, pero ahora mucho más compacto. ¿Cómo quiero interrogar a este testigo? ¿Quiero empezar con un hit que los árbitros se despierten impresionante o mejor voy de menos a más? En fin, tienes que ir calando muy bien cómo quieres administrar el testimonio que le quieres sacar a ese testigo. Y también, como decía Sofía, es un ejercicio de enorme reto para destrozar el ego de los abogados. Yo creo que los peores errores que yo he visto en un arbitraje han sido abogados que se han ido de boca contra un testigo y peor contra un perito. Un perito es un experto, un perito sabe, el peor perito sabe 10 veces más que nosotros de esa materia y salvo que prepares muy bien tu interrogatorio, nos va a hacer trizas. O sea, llegar a estos ejercicios pensando que el testigo se va a soltar a llorar y a decir que está mintiendo, eso no pasa. Suelen ser buenos testigos, buenos peritos y tienes entonces que planear muy bien y administrar muy bien las fichas que tienes y la credibilidad que tienes con el tribunal para saber cómo quieres ir explotando esos temas, ¿no? Entonces, sin ampliar mucho, como decías, hay que empezar desde que redactas tus declaraciones. En el momento en que redactas con los testigos esas declaraciones, ya estás preparando el interrogatorio que van a tener un año después. Entonces, desde ahí vas planeando. Desde que escoges al perito, haces entrevistas con varios de ellos, tienes que verlos, hacerles preguntas, quiénes son, qué han hecho, cuál es su currículum, si da clases, no da clases, porque entonces puede tener mayor facilidad de palabra y te lo vas llevando todo el proceso, ¿no? Sobre todo, y quizá yendo a la segunda parte de tu pregunta, porque el arbitraje no busca formalidades, busca saber la verdad. Entonces, todos esos conceptos que tú dices, tenemos un dicho al menos que dice, si hay 10 jueces, hay 20 formas de calificar preguntas, porque es que si ya lo dijo, que si no lo dijo, que si es doble, que si es insidiosa, que si no lo contestó. Bueno, eso no existe en arbitraje. O sea, ciertamente se entiende que los árbitros tienen la experiencia para que si yo le hago una pregunta legal a un ingeniero y contesta algo, pues los árbitros tendrán la experiencia para saber qué valor tiene esa respuesta y sabrán que no le está contestando un doctor en derecho, sino un ingeniero, y como esto hay muchos ejemplos, pero le puedes preguntar con una apertura total y absoluta. Entonces, no hay limitaciones normalmente de si ya lo contestó o no, que si son 2 hechos, un hecho. Es un proceso extremadamente flexible donde obviamente si un testigo no entiende una pregunta porque pueda ser confusa, pues podrá decir no entiendo, me la repiten, me la explican, puede decir claramente no lo sé. En fin, tienes que ir valorando muy bien cómo vas administrando eso y por lo mismo, y con esto quizá concluiría en esta primera etapa para dejar más oportunidad de estas participaciones, es un ejercicio que requiere un conocimiento que nunca, prácticamente nunca tenemos de un caso, porque tú tienes que saber que si un testigo, tú traes tus 10 temas que le quieres preguntar y se empieza a ir por otro lado,
tienes que conocer por qué está yéndose hacia el otro lado, tienes que saber qué está tratando de hacer, tienes que saber si te está mintiendo, tienes que tener en la mente, en ese instante, cuál es el documento que demuestra que está mintiendo. Tienes que saber, por ejemplo, a veces qué es lo que dijo el testigo que estuvo en la audiencia ayer para tratar de contradecirlo. Tienes que saber y sentir, y esto es mucha experiencia, que si es un gran testigo y el señor pues, te está causando daño, ¿cómo me salgo? Termino el interrogatorio sin que parezca que me dañó. Entonces hago 2, 3, 4 preguntas más que sé que no me puedan dañar y digo que ya es suficiente. En fin, es un ejercicio muy interesante que sí creo que es de lo que más explota las capacidades y estrategias de los abogados y de todos los equipos en estos procedimientos. Y como decían Valentín y Sofía, son procesos en los cuales si preparas muy bien una audiencia, es una prueba a la que le puedes sacar mucho provecho. Si no lo preparas, te puede destrozar, porque lo que puedes hacer es estar durante 4 días haciendo que contesten y repitan exactamente lo que ellos querían decir y el tribunal escuchándolo. Entonces, no nada más no sales mejor de la audiencia, sino sales peor. Entonces, como decían, yo creo que a veces la peor pregunta puede ser la que hiciste y la mejor la que no. Y es todo un ejercicio. También, perdón, un último tema ahí, es un ejercicio que requiere mucho trabajo con el cliente, porque el cliente sí quiere preguntarle todo, porque el cliente jura que cuando le preguntes todo, va a confesar todo, y no es así. Entonces tienes que controlar mucho al cliente para que entienda por qué estás llegando hasta cierto nivel en las preguntas y por qué en otros temas no. Y si quieren ahí me detengo, son algunas ideas prácticas y seguramente rebotaremos otras ahorita. Muchas gracias, Rodrigo. Pues vamos confirmando una de las tantas bondades del arbitraje, esta flexibilidad para interrogar que difícilmente lograríamos en un procedimiento judicial convencional. Y bueno, pues en estos tiempos de pandemia en los que la virtualidad se ha convertido en nuestra nueva normalidad, pues ¿qué pasa con los interrogatorios? ¿Los podríamos desahogar a través de estos mismos medios virtuales? ¿Tú qué opinas, Sofía? ¿Crees que la virtualidad llegó para quedarse? ¿O crees que incluso en el futuro, cuando regresemos a una normalidad, los medios virtuales se queden como un mecanismo subsidiario? Bueno, sin duda la pandemia vino a cambiarnos en la forma de trabajar, no solamente en el tema, digamos, procesal, la atención de procesos, sino que ya desde antes venía el tema de la tecnología abriéndose camino, y eso lo empezamos a notar con el manejo de expedientes digitales. Ya normalmente en arbitraje internacional, eso que pasa en los juzgados de que llego con mi demanda, con 7 copias para las partes, una para el expediente, una para, ¿verdad? Ya eso como que en arbitraje internacional se está dejando completamente de lado, y pues obviamente ahora con la pandemia el tema de las audiencias virtuales pues se ha vuelto como muy de moda, pero siento que hay puntos controvertidos. Un tema que se ha criticado en arbitraje es el tema de los costos, y han dicho que el arbitraje es caro, porque normalmente cuando se llevan a cabo audiencias, se llevan a cabo en algún país determinado. Si es un arbitraje internacional, se elige el lugar donde van a hacer las audiencias, y pues obviamente hay que costear el viaje de los árbitros, el viaje de los testigos, el viaje de los abogados, que normalmente no es un equipo pequeño, y pues por supuesto cualquier experto. Entonces realmente la virtualidad vino a ayudar en ese sentido, porque ahora es mucho más fácil llevar a cabo audiencias desde la comodidad de la casa. Ya incluso ni siquiera hay que desplazarnos a la oficina. Entonces efectivamente yo creo que la virtualidad llegó para quedarse, pero también he notado que no a todo el mundo la virtualidad le es útil o no le es fácil. Entonces, si nosotros no estoy casada con la virtualidad ni con hacer las cosas presencial, sino que creo que todo va a depender, y vuelvo otra vez al tema de que en esta profesión todo depende, porque va a haber casos en los que tal vez por cierta complejidad es mejor que las partes se reúnan con el tribunal y en una semana o en 3 días resuelvan todas las etapas probatorias, todas las audiencias que se requieran, pero va a haber momentos en los que no, en los que es más útil y es mejor para mi estrategia del caso llevarlo a cabo desde la virtualidad. Y ahí mi consejo es que independientemente de cuál de las dos se elija, haya una correcta preparación. Y ahí hago hincapié en el tema de la virtualidad, porque no podemos
dejar de lado o improvisar el tema tecnológico. No puedo improvisar dónde voy a llevar a cabo la reunión, no puedo improvisar si voy a tener internet, no voy a tener internet, si tengo luz, si no tengo luz. O sea, ahora lo conversábamos al inicio antes de que los participantes ingresaran. Obviamente ya la virtualidad, la pandemia nos hace que estemos en casa con nuestros niños, con nuestras mascotas, con nuestra pareja. Eso es normal y se entiende, pero cuando hablo del tema de improvisar, me refiero a que no puedo no haber hecho las pruebas previas para saber si la luz hace que mi testigo se vea bien o mi perito se vea bien, si tengo un buen internet, si incluso cuento con audífonos o el micrófono de mi computadora funciona. Ese tipo de cosas, aunque parecen insignificantes, pueden dañar una audiencia. En Costa Rica actualmente el Poder Judicial implementó un protocolo en materia civil para la celebración de audiencias y eso también es importante revisarlo en arbitraje internacional y ponerse de acuerdo con la contraparte. Normalmente el arbitraje, y cuando yo empecé a interesarme en esta materia, a mí me dijeron algo que yo lo considero como muy bonito, y es que el arbitraje es de damas y caballeros, en el sentido de que todo es muy cordial y la cercanía con la contraparte no es que te vas a pelear y yo no quiero esto porque ellos lo están pidiendo y entonces voy a ponerles el pie para que no logren su objetivo. Al contrario, las partes, bueno, además de que es normal toparse con amigos en el ejercicio de la profesión, pero más allá de eso, el trato es muy cordial, entonces hay que ponerse de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, si nosotros esperáramos que nuestro testigo no esté en la misma sala que un abogado o que el perito tenga su espacio, porque también está este tema de, ay, le voy a pasar un papel al testigo con la respuesta que quiero que dé. Todavía esa desconfianza en el ejercicio de la profesión está, es algo en lo que cada vez yo esperaría que lo vayamos superando por la buena fe en el ejercicio de la profesión. Al final, pues cada parte tiene su postura y es el juez o el árbitro el que va a decidir quién tiene la razón, no por eso hay que pelearnos con la contraparte, pero digamos, ese tipo de cosas logísticas, yo creo que sí vale la pena conversarlas con la parte, conversarlas con el tribunal, si es que se va a hacer las audiencias de forma virtual, para que no hayan sorpresas, para que evitemos, sí, efectivamente, que haya algún tema de influencia en el testigo, en el perito, ¿verdad? Por la cercanía que puede haber con la parte, ¿verdad? Incluso a veces pasa que con solo una mirada ya al testigo le estamos tratando de comunicar algo. Entonces esas cosas a veces como que también preocupan, entonces es importante, y ahí está mi consejo, no improvisar, no dejarlo de último y conversarlo, ponerse de acuerdo, cómo queremos hacerlo. Yo creo que esa es también de las virtudes del arbitraje, de que la relación es mucho menos tensa, la relación es mucho más cordial y hay que sacarle provecho a eso a nuestro favor. Muchas gracias, Sofía. Aprovechando esta flexibilidad que nos da el procedimiento arbitral, Valentina, pensando en esta flexibilidad, ¿podríamos inclusive sentar a dos testigos en una misma audiencia? O sea, pensando algo así como en un careo de testigos, un careo de partes. Sí, efectivamente. En virtud de esta flexibilidad existe algo que se llama el careo de testigos o witness conferencing en inglés, que es una práctica que se usa también para los peritos, que si bien no es muy común, sí ha ido ganando popularidad en el último tiempo. A mí me tocó estar en una audiencia en que hicimos un careo de testigos, y que es muy interesante porque este careo de testigos, que significa básicamente sentar a dos o más testigos en la misma audiencia, en el mismo interrogatorio, frente al tribunal. Y va a depender, y la forma en que se desarrolle este careo y este método va a depender de lo que las partes o incluso el tribunal quiera, porque puede ser que las partes decidan que este careo sea llevado por los mismos abogados, o puede que el tribunal decida que quiere un careo de testigos o eventualmente de peritos sin la intervención de los abogados de las partes. Es decir, el tribunal quiere sentar a los dos testigos, que probablemente van a tener visiones y declaraciones contradictorias respecto del mismo hecho, los va a querer sentar uno al frente
del otro y hacerle las mismas preguntas. Hay ciertas orientaciones, hay ciertas guías que te pueden llevar a decidir, uno, si es que te conviene o no te conviene hacer un careo de testigos, y dos, eventualmente, si decides hacerlo, cómo llevarlo. Hay varias obviamente, ¿conviene o no conviene hacer un careo de testigos? Bueno, va a depender de qué tan bueno es tu testigo, qué tan fuerte es tu caso, quizás qué tanta personalidad tiene y qué tanto conocimiento del caso. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve en un careo de testigos que en el juicio se trataba de un tema financiero, pero fáctico en el sentido de que las partes habían tomado un acuerdo respecto de lo que iban o cómo se iban a cobrar ciertos documentos, etcétera, daba lo mismo. Y el 80% de los correos electrónicos que constaban en el expediente como documentos habían sido intercambiados por las mismas personas. O sea, la ejecutiva de una de las partes con el ejecutivo de la otra de las partes. Básicamente toda la comunicación intercambiada en el juicio había sido entre estos dos personajes. Entonces a nosotros se nos ocurrió, bueno, pongámoslo, obviamente uno dice, no, este correo no dice lo que dice, o yo quería decir esto, nuestra testigo decía, no, verdad quería decir esto, y obviamente en la audiencia cada uno decía cosas contradictorias. Bueno, pongámoslo juntos. El tribunal, ¿qué opina el tribunal? Sí, me interesaría ponerlos una. Y básicamente nosotros tuvimos la gran suerte de que nuestra testigo, ella era una mujer, tenía una personalidad pero envidiable. O sea, buena para hablar, muy segura de sí misma, con una voz fuerte, o sea, no le tembló la mano, no le tembló la voz en ningún momento, y lo sentaron. Y básicamente ella en un momento se dio vuelta al testigo y le dice, pero ¿por qué mientes? Si tú escribiste esto y esto aquí dice y aquí está. Y nosotros fascinados, listos, ya no queremos preguntar más, que siga nuestra testigo hablando, que siga interrogando al testigo de la contraparte. Para nosotros fue muy favorable, terminó resultando muy bien, pero es un riesgo grande también, por varias razones. Uno, porque hay un tema con los testigos que tienen más allá que ver con el careo mismo, y aquí me voy a colgar de algo de lo que dijo Rodrigo, que es un tema importante, que a veces pasan meses entre la declaración testimonial que ellos escriben y la audiencia. Puede pasar un año. Y entre la disputa y la presentación de la demanda puede haber pasado otro año, pueden haber pasado 2 años desde que el testigo declara y desde que pasaran los hechos, lo que lleva a 2 cosas. Uno, la memoria del testigo puede ser frágil. Y así como los abogados a veces nos convencemos absolutamente de nuestro caso y de que tenemos la razón, con los testigos pasa un poco lo mismo. Muchas veces ellos tienen una postura un poquito más dura, poco neutra, pero además, y en mi experiencia, lo que a mí me ha tocado es que muchas veces el testigo, cuando llega con tu disputa y cuando llega con el problema y dice quiero demandar, está bien envalentonado, está bien convencido de que los hechos fueron de tal manera, y a medida que va pasando, porque es súper fácil, digamos, firmar una declaración testimonial que se escanea y se manda por correo. Y otra cosa es llegar a esta audiencia con 3 personas que se ven bastante serias, como dice Rodrigo, con cámara, que te graban, con un tipo que está ahí escuchando todo lo que dice. Se empiezan a asustar. Algunos, no todos, pero algunos empiezan a matizar sus recuerdos, empiezan mira, esto hace 2 años era así, pero ahora resulta que... Entonces, ese riesgo en un careo de testigos, bueno, es el triple, ¿cierto? O sea, cuando tú tienes sobre todo otro testigo que te va a estar ahí refutando todo y contradiciendo lo que dices ahí in situ en el acto, el riesgo sube. Otro riesgo importantísimo es que puede ser que los abogados pierdan control del interrogatorio, si es que les toca un tribunal arbitral que quizás es más incisivo en las preguntas y que quizás es más, que quiere menos abogados y quiere más verdad de los testigos, ¿cierto? Entonces, también puede que el testigo, sí, generalmente los testigos hacen esto de las audiencias poco, pero puede que te toque un cliente que es particularmente litigioso y ese testigo haya tenido una segunda audiencia en el cuerpo ya, y la tuya y tu testigo no. Entonces,
es un tema que es muy interesante, que no es una regla tan común, que creo que si se te dan los elementos a ti como parte puede ser muy, muy, muy beneficioso, puede ser muy favorecedor hacer un careo de testigos, pero es riesgoso, exige el doble de preparación en términos de preguntas, en términos de reacción a las respuestas. Pero es interesante, yo creo que es una práctica que vamos a seguir viendo y hay que estar atentos. Muchas gracias, Valentina. Y pues siguiendo en este mismo tema, Rodrigo, ¿qué nos recomiendas cuando nos toca interrogar un testigo hostil, ¿no? Si no nos quiere contestar, si te está contestando con evasivas o de manera muy sintética, ¿qué nos recomiendas con un testigo hostil? Yo creo que lo que siempre estás buscando en el tema de los testigos o los peritos, y lo decían antes, ya son dos cosas. Uno, atacar lo que está diciendo de fondo, sea testigo o sea perito, sus opiniones o su memoria de cómo fueron ciertos hechos. Y dos, su credibilidad. Y además, cuando le pegas a la credibilidad de un testigo o de un perito, le pegas a la de la parte que le ofreció. Entonces, estás pegando al testigo Juan Pérez, pero realmente le estás pegando a tu contraparte. Entonces, lo decían antes, uno, es un proceso de damas y de caballeros, no deja de ser litigio, es pleito, hay dos empresas o dos personas disputando algunos temas, pero se trata de hacerlo de una manera y en un foro y con unas formas que rebasen lo que pueda ser un pleito callejonero y un pleito judicial, pero no deja de ser pleito. Entonces, lo que tú tienes que tratar de buscar es elegantemente demostrarle eso al tribunal. Gritos, amenazarlo, recordarle que está frente a un tribunal arbitral. Eso, en mi práctica, al menos en mi experiencia, no jala muy bien. Lo único que haces es que provocas que el tribunal brinque y trate de calmar las cosas y defienda al perito o al testigo. Lo que buscas hacer es, primero, si escogiste bien un árbitro, tu árbitro, al menos él, se va a estar dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, empiezas de nuevo desde el inicio, desde que escogiste al árbitro. Y dos, es simplemente llevarlo por el puro camino. O sea, es en el momento en que la respuesta no te la da, reformulas la pregunta amablemente por segunda, por tercera, por cuarta ocasión, hasta que el tribunal acabas logrando que te diga, creo que el punto está demostrado, el testigo ya dijo lo que dice que sabe y sigamos para adelante. Eso por sí mismo te va dejando un récord. Y lo que vas haciendo es simplemente recordar que tienes 4 o 5 días de audiencia, vas dejando muchas de estas pruebas y de nuevo, así como pasa tiempo entre la demanda y la audiencia, también entre la audiencia y el laudo pueden pasar 6 meses, digamos, o menos o más según el caso, pero lo que buscas ahí es explotar muchos de estos consideraciones, muchas de estas actitudes de los peritos o testigos para que cuando llegues a formular tus conclusiones o tus alegatos, lo explotes y hagas un capítulo que digas el ocultamiento de los testigos de la contraparte y empiezas a citar: lunes en la mañana hizo esto este testigo, lunes en la tarde el otro testigo, martes, y demuestras que de los 8 testigos, 6 tuvieron problemas de ocultamiento de información. Entonces, a veces lo que estás buscando más es un proceso en el sentido de ir dejando cosas. Lo que quieres es que no se vayan siquiera los testigos o peritos dando cuenta de esos errores. Si tú al perito le insistes varias veces, es que estás ocultando, entonces la siguiente respuesta te la va a dar de media hora. Va a seguir ocultando, pero media hora te la vas a soplar escuchando otras respuestas. Entonces creo que es un proceso de nuevo con mucho arte. Depende mucho del presidente del tribunal y también depende de qué tanto lo quieras o tengas tiempo para eso. A veces lo que buscas es con el tribunal decirle, por ejemplo, si ya tuviste esa experiencia con un testigo, comenzar ya con el segundo testigo sentado ahí, le dices al presidente del tribunal, después de la experiencia que tuvimos en la mañana, ojalá y el tribunal pueda amablemente exhortar al testigo a que conteste todo lo que sepa, obviamente, lo que no se trata de inventar y que vaya al punto. Eso es un testigo hostil y también tus propios testigos, parte de la preparación es justamente eso. O sea, los tienes que preparar y decirles, no sé cuál es la pregunta que te van a hacer, pero va a haber una que nada más no quieres contestar y tienes que prepararlo para decir cómo contestar sin contestar ese tipo de preguntas.
Y mi experiencia incluso es que si tu testigo está acorralado, siempre va a ser mejor que conteste algo que le perjudique, pero que lo conteste, a ocultar. Ocultar se deja una sensación espantosa en el tribunal arbitral, sea de un perito o de un testigo. Muchas gracias, Rodrigo. Y abordando estos temas, nos preguntan nuestros asistentes, muchas gracias por sus preguntas. Un poquito ya lo hemos abordado, pero para que quede bien claro, estas normas de oposición o reglas de oposición a las que estamos acostumbrados en procedimientos judiciales, que si las preguntas son capciosas, sugestivas, impertinentes, ¿estas te las podría aplicar el tribunal arbitral para impedirte hacer preguntas? No, no se las podría aplicar, digamos, a lo que, de nuevo, el proceso en particular lo van fijando caso por caso las partes y los árbitros. Normalmente, como ya lo estaban diciendo, en los documentos del arbitraje se establece que se seguirán como norma al menos o como guía las reglas de la IVA sobre prueba, y esas reglas no contienen estas limitaciones. Por multitud de razones que no vamos a meter ahorita, no conviene incorporarlas ni usarlas. Pero de nuevo, vuelves, siempre todo este tipo de decisiones las vas tomando desde tus primeros pasos en el arbitraje. Si escoges a un árbitro que nunca ha puesto un pie en un arbitraje y tiene experiencia judicial, es más probable que ese árbitro utilice estas reglas. Si tienes otro tipo de tribunal arbitral, menos probable es que las utilice. Pero en experiencia nunca he tenido un caso donde un tribunal arbitral impide hacer preguntas utilizando reglas o prácticas del sistema judicial. De acuerdo, digamos, si el tribunal arbitral no frena estas preguntas, también tenemos una duda en ese respecto de Gabriel Ogilve, espero haberlo preguntado bien. ¿El tribunal arbitral puede intervenir en el interrogatorio y empezar a hacer las preguntas que quiera al testigo, a la parte del perito? Sí, claramente. Y no es nada raro. Es muy común, diría yo, que los árbitros participan en el interrogatorio normalmente para permitir que fluya la estrategia de una de las partes. Tratan normalmente de no interrumpir. Entonces, casi siempre en el orden que nos decía Valentina, por ejemplo, es las preguntas de un lado, las del otro, y ya que los dos terminaron su cross, recross, etcétera, entonces normalmente en ese momento los árbitros empiezan a hacer preguntas. Y cada quien tiene su estilo. Hay quien hace 2 o 3, y yo he visto árbitros que hacen interrogatorios más largos incluso que algunas de las contrapartes. Ahí hay cero limitación, y son preguntas que también tienes que preparar a tus testigos y peritos, porque si algunas sí quieres que queden claras con total y absoluta apertura, son esas. O sea, ese es el que te va a decidir el asunto. Te está preguntando si este tornillo es de este metal o del otro. Esa más vale que la contestes bien, claro y preciso, ¿no? Entonces, pero claramente lo pueden hacer y es muy común. Beatriz, ahí me gustaría añadirle algo a lo que comentaba Rodrigo. Efectivamente, el tribunal no te va a intervenir mucho las preguntas en arbitraje internacional, pues por la flexibilidad y todo esto, y además porque también eso hasta cierto punto interfiere como la planeación del abogado a la hora de estructurar su interrogatorio. Lo que sí me ha tocado a mí ver es que a veces los abogados tratan de sacarle al testigo, en este caso, hechos o cosas de aspectos que ya él dijo que no conoce. Por ejemplo, tú ofreces un testigo como en un proceso judicial igual para determinados hechos, ¿no? Entonces las preguntas pues tienen que versar obviamente sobre esos hechos. Hay veces que los abogados insisten en preguntarle sobre hechos que ya el testigo dijo que no conoce, y a veces ahí sí de forma muy amable, el tribunal pues nada más dice, bueno, licenciado, tal vez ya esa pregunta pues ya él indicó que no conoce el hecho, entonces mejor reformulemos o pasemos a lo que sigue, y ahí es donde nuevamente hay que estar flexibles a qué me está diciendo para yo poder ser capaz de reaccionar. Eso sí me ha tocado verlo a mí, entonces por eso también a veces llevar una estructura es bueno, pero siempre es bueno también tomar la decisión de a veces seguir adelante con algún tema, pues porque ya el testigo sabemos que no nos va a dar esa información. Eso pasa principalmente cuando son testigos de la contraparte. Muchas gracias. Pues en esta parte estamos abordando las preguntas de nuestros asistentes. Aprovechando esta virtualidad, si alguien gusta prender su micrófono y hacer preguntas directas, pues por favor, con toda la confianza.
Continuando con una pregunta de Alfonso Crespo, para quien le guste contestar, cualquiera de nuestros expositores. ¿Puede la contraparte apoyarse en un consultor técnico en el interrogatorio de la misma especialidad del perito que declara? Es decir, ¿puede ese consultor técnico hacer directamente las preguntas? Bueno, ahí aprovecho nada más para añadir algo y tal vez que Valentina y Rodrigo complementen. Las reglas de la IVA sobre la práctica de la prueba sí disponen tienen un artículo que regula este tema, y lo que indica básicamente es el artículo 6.6 que el tribunal arbitral puede interrogar al perito designado por el tribunal arbitral, porque eso no lo dije y es importante tomarlo en cuenta, y es que también hay peritos nombrados por el tribunal arbitral, no solamente por las partes, y que también podrá ser interrogado por las partes o por un perito designado por las partes acerca de asuntos surgidos de las presentaciones de las partes o de los dictámenes emitidos por peritos designados por las partes. Entonces, al final la respuesta es depende, pero sí hay normativa que lo permite a nivel internacional, como por ejemplo las reglas de la IVA sobre práctica de la prueba. No sé si Valentina y Rodrigo querían añadir algo sobre eso. Quizá un punto muy concreto es, en el caso de los testigos se entiende que tienen una relación con las partes, casi siempre, y entonces los tratas de tener aislados en la audiencia. La práctica en el arbitraje, en el tema del peritaje, es distinta. Es como se entiende que los peritos no tienen una relación personal o de negocios con las partes, es simplemente un tercero independiente, imparcial. Entonces, normalmente mientras se interroga a un perito, está presente el otro y viceversa. Y puede pasar, como decía Valentina, esos hot tubbing o esos careos entre testigos también pasa con peritos, ¿no? Y ahí, de nuevo, la flexibilidad es enorme. Por ejemplo, en un caso reciente, un tribunal arbitral tomó una decisión que se me hizo lógica, que fue primero que los abogados de una parte, que los dos abogados interrogaran a un perito, después los dos abogados al otro perito, y hasta después el tribunal arbitral hizo sus preguntas para no adelantar por dónde traía algunos temas de duda, y ya que hizo sus preguntas dijo, a ver, tenemos 10, las vamos a hacer y va a contestar un perito y luego el otro. Entonces fue una manera de hacerlo. O sea, esa flexibilidad la podemos explotar y hacer las reglas que querramos. Muchas gracias. Pues continuando con una pregunta de Juan Gutiérrez, ¿qué se pide para ser perito internacional? ¿Qué requisitos habrá? ¿Qué se tiene que cumplir? Pues no hay listas de peritos internacionales. Hay materias donde sobran peritos, temas contables, temas de evaluación, hay todos los peritos que uno quiera. Hay temas más complicados, algunos temas energéticos, temas ambientales, en fin, empiezas a entrar en ciertas especialidades. Realmente no hay limitación, lo único que estás buscando es un experto con todo lo que eso implique, ¿no? O sea, si yo mañana necesito un perito en ingeniería nuclear, pues el límite es lo que encuentre en Google, y recomendaciones es amigos de despachos, a quién han usado, cómo lo han usado, qué experiencias tuvieron, hablar con ellos, ver su currícula, ver páginas de internet, etcétera. Pero salvo que las partes pacten otra cosa, no hay listas, no hay bases, no hay limitación alguna. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta específica para Sofía de Alfonso Crespo. Nos pregunta si los interrogatorios del Ministerio Público suelen ser a través de preguntas cerradas, rápidas y sobre los hechos. O sea, ¿qué tan similar o distintas son estas preguntas al arbitraje? Gracias a Alfonso por la pregunta. Realmente no es tan así, pero depende. Y perdón por usar tanto el depende. Pero vamos a ver, cuando yo le estoy haciendo preguntas a mi testigo, normalmente quiero que sean amplias para que él pueda explayarse y decir, ¿verdad?, todo lo que pueda. Pero cuando me toca interrogar a un testigo de la contraparte, normalmente mis preguntas son muy concretas y muy cerradas para no darle oportunidad de que hable más de lo que a mí me interesa. Ahora, hay excepciones. A mí me tocó ver un caso en el que una parte, un abogado, estaba haciendo el interrogatorio a su testigo y su testigo le hizo preguntas como concretas, pero su testigo habló de absolutamente todo. Ese interrogatorio duró 5 horas.
Y yo siento que fue perjudicial para esa parte porque el testigo habló de tanto que al final no habló de nada. O sea, perdió la atención del tribunal arbitral. El abogado hasta cierto punto no supo controlar a su testigo y saberle poner un punto, ¿verdad? De, ok, está bien, gracias, pero retomemos el eje central que yo estoy llevando. Y era un testigo además que era muy importante, era casi que el testigo estrella de esa parte. Entonces, efectivamente quería lucirse, pero el abogado había optado por preguntas muy concretas y él respondía a la pregunta que le hacían, pero además hablaba de demasiadas cosas. Entonces, en la práctica en el arbitraje internacional no es tan así de, pero va a depender mucho. Sí me ha tocado también ver arbitrajes internacionales en los que la parte corta mucho al testigo y es como, bueno, pero retomemos. Por favor, explíqueme en el documento tal usted que está viendo. Y entonces el perito, el testigo quiere seguir hablando y es como, gracias, pero nuevamente, todo muy cordial, nada agresivo, pero sí llevando un control del interrogatorio. Eso sí es muy importante, no perder el control del interrogatorio. Al final, yo siento que la persona que interroga es el director de la orquesta y por eso también elegir a la persona que va a hacer el interrogatorio no se puede improvisar y tiene que ser una persona, incluso conociendo las características personales de la contraparte o el testigo de la contraparte que voy a interrogar. Si es una persona hostil, ya sé que tiene que ser una persona como con ciertas características. Si es una persona más bien muy tímida, entonces tiene que ser una persona como muy cálida para lograr que esta persona hable bien, etcétera. Entonces va a depender mucho, pero normalmente no es tan cerrado como en temas judiciales, que sí es un poquito más hostil. El tema de los interrogatorios es mucho más normal que las partes se opongan a las preguntas de las contrapartes. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué pasaría para el expositor que nos quiera contestar? ¿Qué pasaría si estamos en un interrogatorio y el tribunal arbitral deja de ser flexible, ¿no? Si empieza a limitar las preguntas de alguna manera, ¿habrá algo que podamos hacer? Tal vez algo así como una apelación preventiva en un procedimiento judicial. ¿Qué se podrá hacer? Bueno, pues si no. Valentina, por favor. No, o sea, sí, solamente a mí yo creo que los tribunales, creo que es poco común que lleguen a ese punto. Y si llegan, bueno, y aquí usando las palabras de Sofía, muy sabias, depende, ¿cierto? Pero creo que me ha tocado muy poco ver que los tribunales lleguen a ese punto y tengo la sensación de que si llegan a ese punto por alguna razón será. A mí me tocó participar en un arbitraje que era altamente litigioso. Eran muchas partes, estaba al borde de dejar de ser de damas y caballeros, y las partes estaban, sinceramente, llegando a un punto en que los testigos eran bien hostiles, los abogados estaban todos bastante exaltados, era un tema, el juicio era un poco sensible a nivel emocional. Entonces llegó un momento en que el tribunal, la verdad es que se puso un poco menos flexible. Empezó a limitar las preguntas, empezó a limitar el tiempo, empezó a limitar el alegato del abogado cada vez que hacía una pregunta, que eso es algo muy importante también. Y algo que los abogados a veces caemos en eso, pero muchas veces, una de las razones que a veces uno objeta la pregunta es cuando el alegado se manda un statement de 5 minutos en que básicamente arguye su teoría del caso y después pregunta, ¿correcto? Eso ya estaba pasando mucho, el testigo ya ni hablaba porque eran básicamente los abogados y el tribunal arbitral tuvo que poner orden y para eso está finalmente. Entonces me imagino que esa flexibilidad en un arbitraje internacional con árbitros más o menos de experiencia, yo me imagino que esa falta de flexibilidad debe deberse a algún motivo. ¿Qué hacer tú como parte? Yo creo que uno puede dejar constancia y reserva de sus derechos, dejar constancia, uno puede oponerse, uno puede objetar, digamos, la decisión del tribunal, la conducta del tribunal. Va a llegar un momento en que el tribunal te va a decir basta, y bueno, uno después podrá ejercer los derechos, ya sea judiciales o de otra índole que le asistan a la parte. Pero para bien o para mal, el tribunal arbitral elegido por la parte es el que tiene
la conducción del procedimiento es el que tiene el poder inherente, dicen algunos, de llevar a cabo, y aquí en Chile decimos de cortar el queque en algún momento. O sea, en algún momento el tribunal tiene que ya decidir y alguna razón tendrá, me imagino. Si no, las partes tendrán a salvo sus derechos en otra sede. Muchas gracias, Yo creo Valentina. Adelante, Sofía. un tip muy rápido, y es que no tenemos que olvidar que el tribunal son personas, entonces también a veces se ponen medio hostiles cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando ya es la hora del almuerzo. Hay que tomar en cuenta esas cosas incluso a la hora de preparar audiencias. No es, o sea, humanamente es imposible mantener la atención de alguien 3 horas seguidas, ¿verdad? Todas esas cosas juegan, y yo creo que también a veces incluso pedir un break, pedir un receso es algo inteligente también para cambiar el espacio o el ambiente y como que resetear el cassette, o sea, volver otra vez a lo que estábamos. Yo creo que eso es un recurso que podemos usar a veces, y tenemos todo el derecho de pedirlo, y lo peor que puede pasar es que nos digan que no, porque tal vez el tribunal quiere terminar rápido, pero a veces incluso agradecen el hecho de que se sientan atendidos por las partes en ese sentido. Claro, muy buen tip. ¿Querías añadir algo, Rodrigo? No, estaba escuchando. Perfecto. Muy bien. Igualmente, para quien guste contestar, ¿cómo ofreceríamos a un testigo hostil por la imposibilidad de presentar su declaración, su testimonio por escrito? Dependería de si ese testigo está bajo el control o no de la otra parte. O sea, si es un pleito entre la parte actora y la demandada, y la actora quiere que declare el funcionario X de la demandada, le puedes hacer la petición al tribunal arbitral y decirle, aunque la demandada no ha presentado una declaración escrita de ese funcionario, yo sí lo quiero interrogar. Y ahí hay varias prácticas de cómo hacerle para que no sea un tema totalmente de sorpresa, de lo siento y le empiezo a preguntar de la nada en la audiencia, que haya cierto, digamos, aviso de cuáles son los temas sobre los cuales se va a interrogar, para que también la contraparte pueda estar un poco preparada y se puede hacerlo. Si no está en poder de la demandada, si no es un testigo tercero, yo la verdad es que nunca he visto que un asunto se gane o pierda por eso, pero definitivamente es de los temas, de las debilidades, si queremos, del arbitraje, que es que los árbitros no pueden mandar llamar ni forzar a un tercero que venga. Y en el tema de forzar, nada más, si la parte demandada no presenta a ese funcionario, pues el tribunal hará las inferencias que corresponda por no cooperar con el desahogo de esa prueba testimonial. Tampoco nunca he estado en un caso donde una parte tenga bajo su control a un testigo y a petición del tribunal o a pesar de la petición del tribunal no lo presente. Nunca. Muchas gracias. Pregunta que nos hace Antonio Grayev. Si estamos en el interrogatorio y notamos que a la parte o al testigo, al perito, le están haciendo preguntas que sentimos que son maliciosas o que quieren generar una acción inadecuada, pues ¿qué podemos hacer? ¿Objetarlas? Bueno, ahí tal vez Rodrigo y Valentina tienen muchísima más experiencia en ese sentido, pero yo creo que hay que preparar a nuestros testigos, y eso es muy normal en arbitraje internacional. Y cuando hablo preparar, no es, sí, jajaja, te voy a decir qué es lo que tienes que decir y apréndete de memoria este discurso. No, es decirle, bueno, usted va a estar en un lugar así, así son las reglas, así es esto. Normalmente esta es la estrategia de la contraparte. Puede ser que te traten de sacar por este tema estos asuntos o estas ideas o estas cosas, entonces para que lo tomes en cuenta, esta es la prueba que presentó por si te la quieres estudiar, y también a veces así es un poco más difícil que eso suceda, pero ya si sucede, ahí les cedo la palabra a Rodrigo y Valentina que nos digan sus tips en esos casos. Yo creo, a ver, hay varios temas. Uno, creo que debe ser bastante excepcional las preguntas que maliciosamente hagan los abogados. Básicamente el abogado está llamado a hacer su trabajo, que es, ojalá, destruir lo más posible a este testigo, ¿cierto? Entonces,
hay que partir de esa base y como lo que dice Sofía, la preparación del testigo es fundamental. Hay que conocer cuáles son los puntos débiles de tu propio caso, conocer cuáles son los puntos débiles de tu propio testigo. Yo creo que efectivamente ahí uno, mirándolo desde la perspectiva del abogado que presenta el testigo, claro, uno siempre puede objetar, uno siempre puede hacerle ver al tribunal, pero yo creo que hay un punto importante que es cuál es la perspectiva del tribunal. Y aquí Rodrigo algo dijo al respecto, y dijo como generalmente los árbitros, dependerá también de la elección de árbitros que haya hecho, es gente más o menos experimentada que quiere ver, que quiere que el testigo lo ayude a resolver este caso, quiere saber cuáles son los hechos, quiere ir más allá a veces de la pelea de los abogados y quiere escuchar al testigo hablar. Entonces muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces cuando haya una cosa que es maliciosa, el tribunal se va a dar cuenta. E incluso eso te puede terminar jugando en contra, porque el testigo le va a dar terminando, le va a dar pena al tribunal y va a decir, oye, pobrecito, lo trataron tan mal, a mí me causó por lo tanto más simpatía, qué sé yo. Y al revés, y de todo lo contrario, a mí una vez me tocó estar como secretaria administrativa en un tribunal, o sea, ya no como de parte, sino que mirando como del tercero, ayudando. Y me acuerdo de haber visto un interrogatorio que yo dije, oh, qué buen testigo. No dijo nada, no lograron sacarle nada, estaba muy bien preparado. Y cuando me tocó hablar con los árbitros dijeron, pero unánimemente, no me gustó ese testigo, no me ayudó en nada, no dijo nada. O sea, a punta de respuestas evasivas, no dijo nada. Entonces, lo que a mí me pareció que había sido una gran preparación de un testigo, al tribunal arbitral en su cabeza, en verdad le terminó, y al abogado de la parte lo terminó jugando en contra porque no causó ningún tipo de afinidad ni ningún tipo de conexión con el tribunal. Entonces, para bien o para mal, ya sea buen testigo o mal testigo, o una preparación o un mal interrogatorio, yo creo que afectan también en la percepción que el tribunal tiene de ese testigo y de qué manera lo escucha y de qué manera al final le va a creer. Creo que ese es un punto importante. Ahorita que Valentina decía lo de no dijo nada, en uno de los primeros arbitrajes que participé, un alto funcionario de una empresa, o sea, un señor muy preparado, con mucha educación, etcétera, era un testigo de mi cliente, era de sus principales funcionarios, y lo preparamos como lo estamos platicando, o sea, no prepararle mentir, sino cómo iba a ser la audiencia, cómo lo iban a interrogar. Había muchísimos temas personales entre las dos empresas que estaban peleando, y lo estuvieron interrogando como 5 horas más o menos, y fue un excelente testigo. O sea, el señor estuvo contestando, explicando, en algunos momentos se paró un pizarrón, hizo tablas, de verdad fue espectacular. Y ya que acaba el interrogatorio, ya que todo el mundo dice, se acabó, vámonos a comer, regresamos en la tarde, se para mi querido testigo y a voz alta en el salón le dice a los abogados de la otra parte, ¿ya ven? 5 horas y no me sacaron nada. Hijo, lo quería yo matar porque de verdad, y no es que nos lo hagan por mentir, nada más nos lo hagan porque no había nada que sacarle. El cuate tenía la razón y estaba haciendo una muy buena explicación, pero eso va un poco a la parte de cómo empezar a platicar hasta con los testigos de cuando te digan que ya acabó, no ha acabado, esto es como la cámara, te sigue filmando todavía calladito, y ya después en un cuarto nos dices lo que tú quieras y pienses, pero no ahí en voz alta. Años después, uno de los árbitros me dijo, tu testigo fue fabuloso durante 5 horas y en 2 minutos estuvo a punto de tronar tu caso. Así. Pues muchas gracias, Valentina, Sofía, Rodrigo. Ha sido un gusto tenerlos en este evento virtual. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones tan interesantes sobre estas bondades del arbitraje y la flexibilidad que nos permite hacer muchísimas cosas en los interrogatorios. Quisiera cederle la palabra a Nora Cabrera. Nora Cabrera es vicecoordinadora del Comité de Jóvenes Árbitros Jalisco de ICC México. Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo viste estos temas? Muchísimas gracias, Betty, por la presentación. Gracias a nuestros ponentes. La verdad es que fue una extraordinaria, fructífera y muy práctica charla la que tuvimos con ustedes. Les agradecemos profundamente todos los tips prácticos porque es una joya poder escucharlo de gente que ya lo ha vivido y que con eso podemos aprender. La verdad que lo que nos comparten hoy
nos puede funcionar para todos, pues para las audiencias futuras que pudiéramos llegar a tener. La verdad es que tocaron puntos sumamente interesantes. Yo me gustaría únicamente resumir 5 puntos que me parecieron muy precisos de las exposiciones de ustedes 3 y una idea que quisiera dejar sobre la mesa. Y empiezo sobre la idea, que creo que es algo que puede funcionar en procedimientos arbitrales, que es generar puntos de acuerdo previos a los interrogatorios. Funciona bien en el tema de peritos, por ejemplo, es un punto que puede permitir que el interrogatorio durante la audiencia sea un tanto más preciso, porque ya únicamente van a ir en contra de puntos en desacuerdo. Los puntos de acuerdo ya quedaron plasmados en una reunión previa que existe entre peritos, en donde establecen cuáles ya fueron sus puntos de acuerdo y únicamente que las preguntas, tanto de las partes como del tribunal arbitral, puedan versar respecto a lo que no están de acuerdo. Creo que puede ser algo interesante. Que lo dejo ahí sobre la mesa como un tema que podría funcionar en tips prácticos para interrogatorio. Y la verdad es que hay muchísimos puntos extremadamente interesantes de lo que nos compartieron a ustedes. Como ya no tenemos tiempo, me gustaría resumir estos cinco puntos. Creo que es muy importante e interesante lo que mencionan de la diferencia entre una declaración entre un perito y un testigo, que lo tengamos muy en cuenta desde el momento en el que estamos en la parte escrita hasta la parte del desahogo de la prueba, porque tiene naturaleza diferente, no hay que confundirlo. Gracias por esas precisiones. La importancia de preparar cada interrogatorio considerando la estrategia de guerra, aquí citando a Rodrigo, creo que es muy importante esta acotación que hace de estrategia de guerra. Hay que tenerlo todo muy planchado, muy pensado, ¿no? Lo tercero que también decía Sofía y Valentina, también el tema de la tecnología, que del arbitraje siempre, la tecnología siempre ha sido un aliado del arbitraje, hoy más que nunca, pero hay que prepararnos bien, ¿no? Hay que preparar cómo se desahoga con el tema, las pruebas y la tecnología, no hay que dejarlo a la buena suerte, sino hay que prepararlo. Y este punto que comentaban también, la importancia de evidenciar las conclusiones de lo que pasa en los interrogatorios, en los alegatos de clausura, que creo que es un punto práctico bien interesante que nos compartieron, porque al final es cierto, es como el escrito intermedio entre la audiencia y el laudo, en donde podemos hacerle ver al tribunal arbitral todo aquello que durante la audiencia pues no podíamos decir, a veces hasta por un tema de orden durante la audiencia, lo que platicaban de los testigos hostiles, ahí poder mencionarlo. Creo que valiosos sus aportaciones. Y finalmente, el punto que comentaba Sofía por ahí de estamos tratando con personas, ¿no? Que dentro de toda esta estrategia de cómo se desahoga el interrogatorio, qué importante es entender que los árbitros sienten, que las partes también, que los testigos y los peritos, ¿no? Entonces, pensar en esto desde la comida hasta también la forma en la que interactuamos, ¿no? Esa forma en la que podemos interactuar, que el árbitro pueda sentir ese acercamiento con nosotros, no porque vaya a haber ningún tipo de parcialidad, ni mucho menos, sino un tema de que estamos entendiendo que estamos aquí para solucionar un conflicto. Ya lo decía Rodrigo, sí hablamos mucho de que es un tema de damas y de caballeros, claro que sí, pero no olvidemos que cada quien está buscando ganar, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Entonces, hay que también, en torno a eso, entender el conflicto. La verdad es que no me restaría más que decir, agradecer a todos y a todos, sobre todo los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias por su participación y como ya lo decía Vero, pues no se pierdan los próximos eventos que vamos a tener en ICC-IAF, que
los coordinamos con mucho cariño para todos los que estén los que quieran participar en ello. Rodrigo, Valentina, Sofía, nuevamente muchísimas gracias. Betty, extraordinaria tu moderación, muchísimas gracias también. Emilio, el coordinador del comité de ICC, también pues les agradece enormemente este espacio. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Saludos, cuídense mucho. Abrazo, buenas noches. Saludos, hasta luego. Chao, Gracias, adiós. bye. Abrazo a todos, Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.